Amigos y amigas de expectativa.es, estamos para iniciar una entrevista con nuestro invitado en el día de hoy, viernes justamente, es fin de semana, inicio del fin de semana, con, como ustedes pueden constar, Virgilio Hernández, ex asambleísta, pero para conocer quién es Virgilio Hernández, vamos a consultarle precisamente a Virgilio. Buenos días. ¿Quién es Virgilio Hernández? Porque mucha gente a lo mejor desconoce, o sería bueno reafirmar quién es nuestro invitado. Por favor. Muy buenos días, buenos un gusto poder estar aquí, un gusto poder también atender tu invitación. Y cuando a uno le preguntan quién es, siempre es muy difícil definirse. Porque... Pero, esperemos un rato, ¿qué es el corbatero? No está pues. Vamos a hacer una pausa, o bueno, vamos a ir a la entrevista mientras se pone el corbatero, que es la parte, sino cómo le sale el audio. Ahora sí, ahora sí, mi estimado Virgilio, estamos escuchando, y claro, como estamos en vivo también para la red social de Virgilio, y nosotros subiremos luego esta entrevista a las redes sociales. A ver. Yo decía que lo más difícil es definirse uno mismo, porque... Mejor que le definan otros, ¿no? Claro. ¿Quién es Virgilio Hernández? Uno puede hablar mucho y al mismo tiempo no decir lo sustancial. Claro. ¿No? Yo diría de mí mismo que soy un hombre convencido. Muy bien. Y que cuando estoy convencido de una causa, cuando estoy convencido de un propósito, cuando estoy convencido de unas ideas, soy perseverante en eso y firme, efectivamente. Creo que es lo que mejor me definiría. Algunos dicen que incluso ese convencimiento ya raya un poco en la necedad. Quizá en ocasiones uno se pone necio, Virgilio, con algunos sueños que tiene. Y la necedad y la perseverancia, y claro, esto se ve en los memes, en las redes sociales, que hablar con un correísta parece que es difícil, porque siempre son hasta el último en sus convicciones, ¿cierto? Bueno, yo diría que son la fuerza de las convicciones, es la fuerza de creer que efectivamente tenemos posibilidad tenemos esta posibilidad siempre de transformar nuestra situación personal, de transformar la vida social. Pero yo diría, no podemos dejar de escuchar. A veces puede entenderse que esa fortaleza, que esa convicción o que esa necedad que yo he reconocido que puedo ser en ocasiones necio, nos lleva a no oír, a no escuchar. Y creo que ese sí es un gran error. Nosotros tenemos que estar dispuestos, sobre todo, a escuchar, a estar siempre atento a lo que nos dice la gente. Claro. Yo intento no responder a las gentes que incluso me insultan. Intento entender. O no ver los comentarios, porque uno un poco se puede dañar el día, ¿no? Sí, pero es necesario leerlos. Leerlos, ya. Es necesario pero leerlos. No responderlos. Mire, es necesario leerlos. A veces no hace falta responder. Cuando hay gente que puede discrepar conmigo, que puede no estar de acuerdo conmigo, pero que debate de forma respetuosa en función de los intereses del país, en función de los intereses colectivos, yo sí discuto. No, pero ya cuando hay insultos, ya no hay sentido el debate, porque ya los calificativos acaban con la posibilidad de una discusión seria en torno a problemas que pueden ser de interés colectivo o de interés particular. ¿Cuáles son los cargos que ha desempeñado Virgilio Hernández en los últimos 15 años, digo yo, o 20 años? Yo he sido asambleísta constituyente, siempre ¿no? Estaré agradecido a mi provincia y al movimiento que en ese momento representaba intereses colectivos de haberme permitido ser asambleísta constituyente. Luego fui asambleísta por la provincia de Pichincha en el 2009 al 2013, fui reelecto del 2013 al 2017. En los primeros meses del 2017 fui consejero de Hábitat y Ambiente en este gobierno, hasta cuando yo decidí que no podía seguir. Ya dije, esto es evidente, que aquí se ha traicionado los intereses, no de un movimiento, eso sería lo de menos, los intereses de la mayoría, los intereses del país. Y en lo personal, cuando uno ya no aguanta ni los chistes que hace el jefe, uno sabe que tiene que irse. Sí. Y ya, eso se llama dignidad, ¿no? Decoro, dignidad. Yo sobre todo, también es bienestar de uno, ¿no? No me voy a hacer el heroico, no. Sí, uno efectivamente renuncia a una posición. Yo tenía rango de ministro, coordinaba a 3 otros ministros, tenía y participaba en las reuniones de gabinete.
pero ya no me encontraba. No estaba de acuerdo con sus criterios respecto del manejo de la economía, no estaba de acuerdo con sus criterios respecto del manejo político. Yo siempre creo en el diálogo, estuve de acuerdo en el diálogo, pero no en que ese diálogo sea la posibilidad de ampliar la base de sustentación del gobierno, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo insultando y denigrando a quienes le llevaron al poder. Ya eso raya en la ingratitud y por lo tanto yo creí que era importante dejar esa función. Al inicio intentamos seguir, porque el movimiento siguió en la colaboración, intentamos hacerle oír nuestras recomendaciones, intentamos expresarle nuestros puntos de vista, pero cuando ya uno puede ver que existían otros proyectos políticos, cuando ya se hacía caso a las élites, cuando se convierte en el gobierno empresarial y deja de ser el gobierno que continuaba o que debía continuar corrigiendo errores, superando límites. Claro. Yo no voy a negar, ¿no?, que puede haber sido, que podemos haber tenido errores y límites. Para eso estaba este gobierno, para corregir los errores, superar los límites que pudimos haber tenido, pero continuar con la obra transformadora de la Revolución Ciudadana. Cuando ya no hay eso, uno dice, tiene que irse. Claro, Virgilio, pero claro, algunos se quedaron, algunos militantes de la Revolución Ciudadana y Alianza País, se quedaron en el gobierno de Lenín Moreno, otros, como usted, abandonaron esta posición. Según el presidente Lenín Moreno, él no podía quedarse callado ante tantos hechos de corrupción, según él ha dicho. ¿Esto es falso, es mentira, exageración o qué pasó? Mire, cuando una persona dice eso, y esa persona fue 6 años vicepresidente y después 4 años. Convivió, ¿no? No solo convivió, tenía representación, no del gobierno, del país, en organismos internacionales. Uno dice, ¿qué pasó? ¿Acaso que tenía una función ahí de segundo orden? Bajo, ¿no? Sí, no, pues era el vicepresidente. Si uno dice, si no se enteró, entonces era negligente, pues, porque si era el segundo mandatario, en muchas ocasiones se quedó encargado y no conoció, entonces era negligente, pues. ¿Por qué en ese momento no dijo nada? Una persona que se acomoda así, yo no sé cómo puede enfrentar cada día. ¿Cómo será? Siempre a veces pienso en el conflicto interno que tendrán estas personas para iniciar cada día. ¿Cómo será ese ejercicio de levantarse y mirarse en el espejo y saber que hasta hace 2 años decían que será una leyenda para la historia del país, la Revolución Ciudadana? Despedía con abrazos y besos, ¿no? Exacto, él decía, recuerde usted, que un día les dirán a sus hijos, a sus nietos, yo fui parte de esa leyenda que es la Revolución Ciudadana, yo cabalgué junto a Correa en ese proceso de transformación. Y ahora decir todo lo que dice de sus ex compañeros, perseguir como persigue a sus ex compañeros y a quienes le ayudamos a que pueda ganar la presidencia. Claro. ¿Cómo será ese conflicto diario que tiene que vivir, que tiene que enfrentar, ese conflicto cuando ya no hay nadie más quien le aplauda, cuando ya no hay nadie más quien le sostenga, cuando está en la soledad de su alcoba? ¿Cómo será ese conflicto tan profundo interno de tener que perseguir, de tener que ver presos y buscar que estén presos quienes fueron los que le llevaron a la presidencia de la República? Debe ser una cosa terrible. Pero claro, ustedes abonaron para que él llegue al poder, ¿no? Es decir, le respaldaron, le apoyaron, estuvieron de acuerdo con él, y luego, claro, en un acto de cambio, de transformación, de metamorfosis, según han dicho ustedes, ha ido cambiando y se ha ido derechizando el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Ustedes no tenían ese olfato de percibir por qué ese cambio tan radical? Sí, sí hay que reconocer errores. Ese es uno de nuestros errores. Haber confiado en las personas inadecuadas, no haber dejado que la continuación del proceso de la Revolución Ciudadana sea por quien tenga convencimiento respecto de lo que se había hecho en el país y también de lo que todavía debía hacerse en el país. Yo no voy a decir que en los 10 años se hizo todo. El propio expresidente Rafael Correa tenía una frase que es muy importante. Él decía, cuando regresamos a ver todo lo que se ha hecho, nos damos cuenta cuánto hemos caminado, pero cuando vemos hacia adelante y nos damos cuenta todo lo que toca hacer, también sabemos todo lo que aún está pendiente.
Eso es. La Revolución Ciudadana fue, con todos los errores que pudimos haber tenido, sin embargo, fue el momento de mayor transformación profunda. Y uno de nuestros errores es haber puesto para que continúe, ¿sí?, superando esos límites, corrigiendo esos errores a una persona que no estaba convencida de esa causa. Claro. Y las consecuencias ahora, lamentablemente, las paga el país. El país que, por ejemplo, en el año 2019 vio aumentar la pobreza. La pobreza aumentó en el último año. 120.000 empleos se perdieron en el último año. Eso dice el INEC. Eso dice el INEC. De despidos, por el tema. Exactamente, por despidos, porque no se incentiva las actividades productivas, pero lo cierto es que se perdieron 120.000 empleos. Si se pierden 120.000 empleos, el drama no solo es para quienes pierden su empleo, el drama no solo es para sus familias, ya estamos hablando cerca de 400.000 personas, el drama es para el Ecuador, porque si esas personas perdieron el empleo, esas personas dejan de comprar, dejan de ir, dejan de consumir y por lo tanto se pierde dinámica en toda la economía. Ese es el problema. Estas consecuencias de una persona que no estaba convencida, de una persona que no tenía ideas firmes y que al mismo tiempo lo único que buscó es complacer a las élites políticas de siempre y nos están llevando al Ecuador de hace 15, 20 años. Bueno, volveremos a topar ese tema político a nivel nacional, pero vamos al asunto suyo, Virgilio. Usted estuvo privado de libertad cerca de 50 días por unos tuits, ¿no? O sea, usted quería armar la revolución con tuits. ¿Cómo es eso? Es que mire, esto que usted dice es bien importante porque el decir que hicimos la rebelión, 3 personas, somos poderosísimos, pues. O sea, el decir que 3 personas armaron y tratar de responsabilizarnos de todo lo que pasó en octubre a 3 personas, sí, sin duda que es un despropósito, es un absurdo jurídico, eso es un absurdo jurídico. Eso una vez más demuestra ese afán de persecución. Y como usted señala, en mi caso, además, es la violación flagrante de un derecho constitucional como el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? A mí básicamente se me está buscando encausar y todavía puedo ir a parar en la cárcel con un delito que es sancionado entre 5 y 7 años. Sí, lo que hizo la jueza valientemente es cambiar la prisión preventiva por otras medidas. Es lo único que hizo la jueza. La jueza dijo, no era necesaria la prisión preventiva. Se había determinado prisión preventiva y esa prisión preventiva se la hizo sobre la base de creer que había pruebas claras y contundentes de que nosotros habíamos organizado, financiado una rebelión armada para derrocar al gobierno. Después la propia Fiscalía tuvo que reconocer que no tenía indicios para sostener esto que había dicho. Reformuló cargos. Y cuando reformuló cargos, la jueza de manera constitucional dijo que no había necesidad de nuestra prisión preventiva y nos ha cambiado la prisión preventiva por 3 medidas. Nosotros nos presentamos cada lunes en la Fiscalía, nosotros tenemos prohibición de salida del país y nosotros portamos el grillete, el grillete electrónico. Ese grillete no se puede sacar nunca. Y cuando yo me desplazo, nunca. Este grillete está colocado, ahí no tiene llave. No tiene llaves, no tiene. Usted puede ver ahí, y hay callos ahí de la utilización del grillete. O sea, la clave manejan en la Fiscalía. Nosotros nos colocaron ese grillete y ese grillete no se mueve y además nosotros tenemos que reportarnos para poder hacer estas entrevistas. Yo tuve que llamar y decir voy a estar en entrevistas, les pido por favor que no, la autorización no. Yo aviso ¿para qué? Para que no ser interrumpido mientras estoy en la entrevista, porque si en este momento llegarían a llamar yo tendría que contestar. También a través del dispositivo es un mecanismo de comunicación. Nunca me han puesto, ¿no? Sí, a mí tampoco. Y este grillete, mire, representa 2 cosas el grillete. Por un lado, es el símbolo de la persecución, de cómo personas inocentes, como yo, que me presenté voluntariamente. Por eso es inaudito que el argumento del fiscal haya sido que había peligro de fuga. ¿Sí? Cuando yo me presenté voluntariamente, y lamentablemente el juez, que en ese momento era el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, aceptó ese argumento. ¿Cómo puede pretender fugarse alguien que concurre voluntariamente a la audiencia de vinculación? Es absurdo. Por eso este grillete simboliza la persecución política. Pero al mismo tiempo, este grillete es símbolo de la entereza de una jueza que no cedió a las presiones mediáticas, que no cedió a las presiones políticas, que actuó en derecho y que dijo no es necesaria la prisión preventiva y por lo tanto voy a permitir que se defiendan en libertad. Ahora vamos analizando el tema del mes de octubre, que es un mes atípico, con la experiencia que tenemos, estamos casi, creo, la misma edad.
y no hemos visto algo. Creo que cayó Yamil Maguad, cayó Lucio Gutiérrez, ¿quién más cayó? Cayeron tres, ¿no? Abdalá Bucaram, y no se ha visto ese nivel de efervescencia, de violencia, de protestas, de muertos, de heridos. Es un mes, ¿cómo le califica usted este mes, doctor? Yo diría que es básicamente la evidencia de un pueblo que ya daba señales de cansancio, que ya daba señales de hastío. Las encuestas ya lo decían, las encuestas ya señalaban, las encuestas ya decían que solo el 15% de la población apoya al gobierno. Las encuestas ya decían que apenas el 12%, en ese momento, el 12-13% de ecuatorianos le creían, pero era un rechazo, digamos, pasivo. La gente estaba ahí de forma pasiva. Cuando se intenta tomar unas medidas económicas tan fuertes, tan radicales, medidas económicas que, por ejemplo, liberalizan el precio de los combustibles y por lo tanto iban a afectar a toda la población, ese rechazo, que era un rechazo pasivo, se expresa. Y obviamente después además eso toma fuerza con la movilización de transportistas, con la movilización del movimiento indígena al que se suma esta población descontenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es de alguna forma lo que pasa en los países cuando se deja el manejo de una política económica soberana y se siguen los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Esto no solo es Ecuador, vea, la región se ha visto convulsionada, otros países del mundo se han visto convulsionados. Básicamente, pero no ¿cuál es el motivo? De una campaña que decían en América Latina, hagamos estos ataques ya en forma escalonada. Es que ¿no? mire, es que esta es la incapacidad de comprender lo que pasa en el Ecuador y en la región por parte de las élites gobernantes y por parte de estos organismos internacionales. No darse cuenta que lo que pasaba en el Ecuador es precisamente una población desencantada. No darse cuenta que lo que pasa ahora en Chile es la expresión de la aplicación de un neoliberalismo a rajatabla, que lo que ha generado es una profunda desigualdad social, ha impedido, por ejemplo, el acceso de centenares, de miles de jóvenes a la educación pública. No darse cuenta que todas esas movilizaciones de Colombia son parte precisamente de un sistema político absolutamente exclusivo. Entonces, esta incapacidad de nuestras élites para leer lo que pasa en el Ecuador, en la región y en el mundo, les lleva a actuar con absoluta torpeza y buscar salidas equivocadas para situaciones complicadas. El haber decretado el estado de excepción a las pocas horas que iniciaba la movilización es haber intentado apagar el fuego con gasolina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se comprende la realidad del país, porque se pensaba que generando esta campaña de desprestigio, generando esta campaña de responsabilizarnos a los correístas, se iba a pasar un paquetazo tan duro y tan fuerte como el que se estableció. Eso es efectivamente lo que se vivió. Claro. Ahora, Virgilio, equivocadamente, para unos, acertadamente para otros, creen que ustedes tres, me refiero a Paola, Cristian y a usted, Virgilio, armaron en compañía de Nicolás Maduro, asesor al nivel internacional, toda esta bulla, esta protesta, con el afán de que caiga Lenín Moreno. Realmente, le juro que ahora me puedo reír, ¿no? Pero es esta campaña sistemática la que me llevó a estar preso. Vea, esto es montado de tal manera que si usted revisa desde el 3 de octubre, ya empiezan las acusaciones a nosotros. Con nosotros no existió ninguna consideración del valor que debe tener la palabra presidencial. A nosotros desde el 3 de octubre se nos empieza a acusar de que queremos desestabilizar al gobierno, que queremos derrocar al gobierno, que hemos contratado delincuentes para asaltar, que hemos contratado llaneros y venezolanos, se dijo, para que poder desestabilizar, para generar saqueos, para generar incidentes. Una barbaridad, se intentó vincular, fíjese usted, a 17 ciudadanos venezolanos que fueron detenidos en la cercanía del aeropuerto, que aparentemente había un complot. Frente a eso, un juez acaba de decir que esos ciudadanos no tenían nada que ver en este proceso que supuestamente se les señalaba, nada que ver, y precisamente han sido declarados en libertad, o sea, no estuvieron presos, pero ya no hay una causa penal contra ellos. Entonces nosotros vivimos una estigmatización política, eso lo dice la CIDH, hay una especie ya de método contra nosotros. Primero se escandaliza, primero se hace una denuncia,
Esta denuncia se escandaliza a través de las grandes corporaciones mediáticas, de las grandes redes, y después se intenta presionar a las autoridades judiciales para que actúen en función de lo que dijeron esos grandes medios. Hay un método, y ese método es estigmatización política, y esa estigmatización política ahora es evidenciada por organismos, incluso como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, no hay que tampoco negar, estimado Virgilio, que hubo violencia, hubo saqueos, hubo robo, hubo asaltos, que vivíamos un caos total que ya parecía que esto se iba de las manos y hablaban de guerra civil incluso. Sí, ¿Qué pasó? Se fue de las manos en verdad. Yo le digo, esos hechos de violencia... ¿Se pudo haber evitado? Sí, se pudo haber evitado en primer lugar, y en segundo lugar, todos los rechazamos. Esos hechos, todos los rechazamos. Esos hechos, todos... Y nosotros desde el primer momento dijimos que desvirtúan la protesta social. ¿Por qué no se han investigado? ¿Por qué no se ha investigado? ¿Por qué no se ha investigado lo que pasó en la Contraloría General del Estado? Por ejemplo, esto es importante decir, que el 9 de octubre el dirigente indígena Salvador Quispe dijo que se había intentado atacar a la Contraloría y que cuando se había averiguado quién era, se habían encontrado a un militar. Eso dijo el 9. ¿Por qué se permitió que el 12 de octubre se queme la Contraloría? Esto es que hay que investigar. ¿Sí? No, todos estos hechos tienen que ser rechazados y nosotros hemos rechazado estas acciones de violencia. Sí. Nosotros creemos en la resistencia, nosotros creemos en esta protesta que está garantizada por el derecho a la resistencia de la Constitución de la República. Y por eso hemos sido estigmatizados. Miren lo que acaba de pasar la noche de ayer. ¿Sí? Quitarle el título habilitante a Radio Pichincha Universal. Ya no puede ser más burda y más torpe la persecución. Mi solidaridad profunda a Radio Pichincha Universal, a la prefectura de Pichincha, a la Paola, a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Acaban de quitar el título habilitante, acaban de intervenir la Pichincha Universal. O sea, ya es tan burda, es tan torpe la persecución que se hace evidente. Todo el mundo, incluso nuestros opositores, dicen, ya pues, no tendrá un asesor político que le diga, hay cosas que no se debe hacer, disimulen. Mi abuelita tenía una frase lindísima. ¿Qué decía la abuelita? La abuelita decía, con tontería y todo. Cuando uno hacía cosas tan evidentes y torpes, la abuelita decía, con tontera y todo. Así actúa el gobierno persiguiendo a nosotros, con tontera y todo. Ahora, Virgilio, la fiscal Diana Salazar, que es ibarreña, señalaba que tiene muchos elementos de convicción para acusar a Virgilio Hernández y a Paola Pavón y a Cristian González. Incluso ella decía, y ellos lo saben. ¿Cómo es grave lo que dice la fiscal? Que hay muchos tweets, hay muchas conversaciones, hay muchos documentos que ustedes lo saben. Vea, cómo la fiscal general dijo que había pruebas claras y contundentes el 7 de noviembre, cuando la instrucción fiscal no llevaba de un mes. Yo creo que aquí hay algunas autoridades están revestidas del poder de adivinar, porque la fiscal el 7 de noviembre, cuando yo había sido vinculado a los 2 días, ya decía que hay pruebas claras y contundentes, cuando la instrucción fiscal recién termina a mediados de febrero. ¿Cómo podía decir ya que había pruebas claras y contundentes? Estaba adivinando. ¿Cómo puede, de la misma manera, decir ahora la ministra de la Política que ella cree que antes del proceso electoral van a ser sentenciados Rafael Correa y Paola Pavón, cuando en un caso aún no se ha conformado siquiera el tribunal que va a juzgar a Rafael Correa, y en el otro caso aún no concluye la instrucción fiscal en un proceso que es reservado? ¿Cómo sabe la ministra cuáles son las pruebas si el proceso es reservado? Claro. Si es reservado para usted, si es reservado para los ciudadanos, incluso algunas de este proceso era reservado para los procesados. Claro, le quiero decir que estos famosos progresivos, que son las interferencias telefónicas, nosotros los conocimos recién hace 10 días. Ninguno de las cosas que se dice ahí constituyen delito, pero ninguno de esos hechos constituyen delito. Pero es gravísimo que la ministra de la Política diga que va a haber pruebas para ser sentenciados cuando no concluye ni siquiera la instrucción fiscal. Están adivinando. Están adivinando o tienen una consigna política clara. Por eso yo le he dicho, yo me presenté incluso sabiendo que podía terminar preso como efectivamente sucedió. Y ahora yo digo,
no va a tener la Fiscalía la entereza de decir, aquí no vamos a acusar. No va a tener la Fiscalía la entereza de establecer un dictamen abstentivo. Con seguridad va a ser un dictamen acusatorio. Iremos a juicio y espero que en el transcurso encontremos con jueces valientes que puedan hacer respetar la Constitución y la ley y no ceder a las presiones mediáticas o políticas. Un elemento de convicción que señalaba era una declaración de un funcionario de la prefectura de Pichincha que le ha visto entrar y salir a Virgilio Hernández a conversar con su colega y con su coidearia, Paola Pavón. Yo he visto cuando trabajaba en entidad pública que llegaban a la empresa eléctrica cercanos a cierta posición ideológica, pero eso no quiere decir que estén armando desde ahí la revolución. Mire, o el caos, si fuera así, o las protestas. ¿Por qué no le han iniciado algún proceso al exalcalde de Guayaquil, que hemos visto que incluso hace declaraciones públicas en la alcaldía con las actuales autoridades? Ya. ¿Qué delito constituye eso, por Dios? ¿Qué delito constituye? No es lógico que siendo yo dirigente nacional del movimiento converse con quien es la principal autoridad de la provincia de Pichincha. ¿Qué delito constituye eso? Pero es más, yo desde el 1 de septiembre tenía un contrato para asesorar servicios profesionales, para asesorar a la prefecta Paola Pavón en todos los temas de autonomía, en todos los temas de descentralización, en todos los temas que tienen que ver con el gobierno, con los gobiernos autónomos. Yo presidí la Comisión de Gobiernos Autónomos por 4 años. De tal manera que no solo que tenía que ir, era mi obligación, está como parte de mi contrato, tener obligaciones, reuniones semanales con la prefecta, reuniones semanales con los equipos de planificación de la prefectura. ¿Qué delito es eso? Yo le digo, lamentablemente, estos hechos no se pueden señalar porque es un proceso reservado. Pero una cosa le voy a decir, una cosa es importante reiterar. Una declaración hizo cuando había un testimonio libre y voluntario. Y otro fue el testimonio cuando ya fue la declaración bajo juramento. Ahí ya no puede mentir. Ahí fue otra cosa. Y le digo eso con claridad, nada de esa declaración constituye delito. Absolutamente nada. Que yo ingrese o salga a hablar con la prefecta es un delito. Que yo ingrese y salga a una institución con la que yo tenía un contrato de servicios profesionales es un delito. Eso prueba algo. Es parte de esta estigmatización que le digo, ya es tan burda como lo que pasa nuevamente con Pichincha Universal, que ya es evidente para todos. Incluso los opositores dicen, pues se les está pasando la mano, ya no se carguen, ya no sean tan evidentes, no actúen de esa manera, que ya todo el mundo dice, sí, pues le están persiguiendo. ¿Cómo se sintió usted en prisión, Virgilio? Dicen que es la casa del jabonero, que no cae resbala, o al menos los políticos siempre como parte de su currículum es haber pasado por una cárcel, ¿no? Mire, por temas políticos. Yo le digo, en un régimen democrático esto no debería ser así. No debería ser así. O sea, estuvo mal el proceso. Usted dice que alguien que se lo investigue, pero en detención, no detenido. Pero además le digo, con el debido proceso, fíjese que si se habría seguido el procedimiento ordinario para investigar un delito tan serio como es este, y como el que a nosotros nos decían de rebelión armada, por el que podíamos haber estado presos hasta 10 años, había 2 años si es que se habría seguido el proceso ordinario, 2 años para indagación previa. A nosotros no, se nos hizo en pocas horas. 15 días. En pocas horas, absolutamente en pocas horas se establecieron órdenes de detención, en pocas horas se estableció allanamientos, en muy pocas horas. Y yo le digo, esos días, incluso en esos días, intento ver con esperanza. En el país no debemos pensar en que hay espacio para el odio ni para la revancha. Ese es el criterio de quienes en este momento nos gobiernan. Eso reflexionó usted en la cárcel. Exacto. Y quienes nos gobiernan piensan la política como un campo de enemigos. Y si yo pienso la política como un campo de enemigos, yo tengo que exterminar a mi enemigo, yo tengo que eliminar a mi enemigo. Una cosa es ser rival, otra cosa es enemigo. Una cosa es ser adversario y otra cosa es ser enemigo. Con los adversarios se discrepa, con los adversarios se compite, con los adversarios se tiene distintos proyectos políticos, pero se respeta su existencia. En cambio, ellos quieren exterminarnos, eliminarnos. ¿Por qué? Porque dicen, si vuelven van a tomar venganza. No, el país está harto de odio, está harto de la venganza, el país está harto de que se haya convertido al odio en política de Estado. El país quiere esperanza, de tal manera que esos días
Esos días también me permitieron vivir de manera diferente. Esos días también me permitieron hacer cosas que seguramente no habría hecho nunca antes en mi vida. Yo soy bien torpe con las manos. Vale la pena la experiencia. Yo soy bien torpe con las manos. No tengo buena motricidad. ¿Hizo más habilidad? Sí. No. Ahí, por ejemplo, pude pintar 3 nacimientos. Voy a mandar a mis padres, voy a mandar a mis hijos. Pude pintar como estaba, y la Navidad efectivamente fue la mejor Navidad, ¿no? Porque este anuncio de mi libertad vino el 24 de diciembre. Fíjese usted que mientras se hacía la audiencia, incluso hubo un anuncio de bomba para que todo el mundo evacúe el edificio. Fue la entereza de esa jueza que dijo, yo no me muevo, y aquí me quedo, aunque haya la bomba que dice. Sí, se quedó. Entonces, sin duda, le digo, fue la mejor Navidad. Pero como yo ya tenía previsto que iba a pasar ahí, pinté un Goku para regalarle a mi hijo de 14 años, pinté un unicornio para regalarle a mi hija. Eso no habría hecho si estaba libre. No habría leído las más hermosas novelas. Le digo que de las 3 mejores novelas que leí en el año 2019, dos lo hice precisamente mientras estaba preso. Un año, ¿no? Sí, bueno, ahí leí como 7, 8 libros. 2 de esas novelas las hice mientras estaba preso. El último encuentro, Todos los hermosos caballos. No habría podido leer eso. De tal manera que aún en esos momentos hay que sacar elementos de esperanza. Quisieron vernos quebrados, quisieron vernos derrotados, quisieron vernos acabados. Y lo que nos dieron es otra experiencia en la vida. Y esa experiencia en la vida nos dice, hay que, aún en los momentos más difíciles, pensar en la esperanza. Y lo mismo el Ecuador. Estos años han sido años de sacrificio, han sido años en que se ha perdido la expectativa de futuro. Bueno, de los momentos más difíciles hay que decir, el Ecuador sí tiene futuro, sí tiene esperanza, y hay que construir la base para ese futuro y esa esperanza. Hablando de futuro y esperanza, ¿cree usted que tiene futuro Rafael Correa, que puede regresar al país, ser candidato, o a través de Paola Pavón, que sería la carta de ustedes para la presidencia de la República? Mire, nosotros decimos con claridad, lo que están haciendo con Rafael Correa es buscando que por el mecanismo de la justicia no participe como candidato. En el movimiento hay cuadros, ¿sí? Hombres y mujeres que pueden representar esa proyección del movimiento. En nuestro movimiento hay. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? No depende de Rafael Correa, ¿no? Es decir, Velasco Ibarra se fue y se acabó el velasquismo. Ustedes sí, se fue. Este Correa movimiento, y uno evidencia que hay cuadros, ¿sí? Hombres y mujeres. Usted ha citado a propia Paola, Marcela Guiñaga. Gabriela, no, porque está fuera del país, sí, ¿no? Pero también enfrentando un proceso de persecución que con la infamia que le hicieron a su padre, demostraron que efectivamente ahí también había un proceso de retaliación y venganza política. De usted, ¿no? ¿Sí? Es muy parecido. Exactamente. Primero vea, lo que le había dicho, es un método. Primero se difunde una supuesta denuncia, se amplifica, se desprestigia, queda estigmatizado y después, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van a ver, no había las cuentas millonarias. 5 millones de dólares. Sí, 5 millones de dólares frente a $20. Qué infamia, ¿no? Esto es infame. Entonces, pero vea, ahí hay cuadros, pero le podría decir también. Sí, hay algunos nombres, ¿no? Sí, hay muchos hombres, mujeres y hombres. Pero Rafael no puede volver, ¿no? Rafael Correa no podría ser candidato a la presidencia. Pero sí a la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Pero como saben que Correa es imbatible en las urnas, entonces están buscando por los mecanismos judiciales dejarle fuera de la contienda electoral. Nosotros aspiramos que no solo la definición de esos nombres venga de las filas del correísmo, aspiramos que podamos construir un frente más amplio, de todos aquellos que quieran construir este pacto por la esperanza, de todos aquellos que quieran reactivar la producción. Es fundamental reactivar la producción en el país, es fundamental reactivar el empleo, la generación de empleo. No puede ser que se perdieron 120,000 empleos en el año anterior. Esto repercute en el ánimo, repercute en la posibilidad, en la dignidad con la que viven los ecuatorianos. Hay que reactivar el agro y hay que poner atención al agro ecuatoriano. Hay necesidad de poner los derechos como una política de Estado, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la inclusión social. Hay que poner que todas las instituciones funcionen de acuerdo a lo que dice la Constitución y no como instrumentos de persecución y de venganza política. Entonces, quienes estén de acuerdo con toda esa plataforma, indudablemente que tendrán condiciones para poder representar. Nosotros aspiramos que estas candidaturas sean candidaturas de unidad, no solo de lo que llaman el correísmo, la revolución ciudadana, sino de todos los hombres y mujeres que quieran sumarse a esta tarea de reconstruir la patria. Me suena a candidato, Virgilio. No, yo siempre... ¿Puede o no puede con este billete ser candidato?
Mientras no haya sentencia ejecutoriada, es nuestro derecho como ecuatorianos. Pero no diga eso, porque si ya dice eso, si usted me candidatiza, mañana tendremos más acciones judiciales y mañana estarán desesperados por ver cómo nos meten preso y cómo aceleran nuestros procesos. Entonces, le digo... O a lo mejor ya me dicen que soy correísta. El periódico es muy amplio, es democrático y no tiene vinculación política con ningún sector político, valga la redundancia. Usted dijo una frase que al parecer le vinculan con esta orden de prisión. O se cae el decreto 883 se refiere, o se cae el gobierno. Le quieren vincular como que estamos queriendo que se caiga el gobierno. Yo dije, si usted mira, porque también incluso ese tuit ha sido descontextualizado y esa declaración ha sido descontextualizada. Eso, ¿no? ¿Sí? No, yo dije, el gobierno va a tener un dilema. El gobierno. Una duda, no, un dilema ya. Exacto, el gobierno va a tener un dilema. No quienes estábamos en contra, no los movilizados, no los dirigentes indígenas a los que también ahora se les quiere perseguir. No, el gobierno va a tener que balancear. O se cae el gobierno o se caen las medidas. ¿Por qué? Porque yo, aparte de ser un dirigente político, soy profesor de ciencia política, he sido profesor muchos años. No, aquí solo hay que ver en el Ecuador. ¿Qué ha pasado en el Ecuador cuando se ha intentado modificar subsidios que golpean a toda la población, como el subsidio al gas, subsidio a los combustibles? Vea, y quiere que le diga algo que no reconocen, es que yo tuve razón. Que 10 días después tuvieron que reconocer que tuve razón. Se habría evitado el país las pérdidas, se habría evitado los muertos, se habría evitado los heridos, se habrían visto lo que pasa en la realidad del país. Es decir, el propio gobierno, el 13 de octubre me dio la razón, ¿sí? Dijo que el dilema que yo le había planteado al gobierno es el que tuvo que enfrentar frente a todo lo que se venía día a día y a la indignación popular que crecía. El gobierno tuvo que derogar el decreto 883. Entonces, ¿sí?, lo que pasó más bien me dio la razón y le vuelvo a decir, se descontextualizó, porque yo dije que es un dilema que el gobierno iba a enfrentar y efectivamente así fue. El gobierno enfrentó ese dilema. Y no hizo falta tomar una medida de esa, subir la gasolina, eliminar el subsidio de combustibles, y no se ha caído el país, no se ha caído el gobierno. Es decir, si el gobierno no tomaba esta medida, no había este caos. Además, había otras alternativas. Y el gobierno sabe que había otras alternativas. Exacto, exacto. Había otras alternativas. Y el gobierno sabe que había otras alternativas. Había que controlar la importación, había que evitar precisamente todos estos mecanismos de subfacturación, por ejemplo, que existen en el área aduanera. Había que no generar tantas concesiones a los grandes grupos de poder económico. Había otras alternativas. ¿Qué hizo el gobierno? Escogió el camino del Fondo Monetario Internacional y generó todo lo que se vivió en el mes de octubre. Esta es así. A los países, cuando se entregan al Fondo Monetario Internacional, les va siempre para peor. Siempre para peor. Como suelen decir en Manabí, componen para peor. ¿Sí? Ahora, Virgilio, el presidente Moreno ha dicho que hoy vivimos un ambiente de paz, de tranquilidad, de libertad de expresión, lo que no ocurría en la década pasada, donde se denostó a los periodistas y a los medios de comunicación. ¿Qué dice ante eso? Vea, que es parte de... Hay amplitud y no sé por qué se enojaba con nosotros los periodistas, Mire, el gobierno. No, lo que le quiero decir es que seguramente que salga a las distintas calles del país para ver ese ambiente de tranquilidad. ¿Por qué no pudo llegar tranquilamente a Cuenca? ¿Por qué ahora cuando llega a una localidad tienen que cercar 2, 3 cuadras, 2, 3 anillos? Puede creer usted, no sé si ha ido por Quito, pero ahora que estamos terminando enero, es decir, desde los hechos de octubre han pasado ya 4 meses. Sí. Todavía sigue cercado, siguen ahí por si acaso todas las vallas, siguen ahí los alambres de púas. Que se puede volver a repetir. Entonces, otro octubre aquí. No, se da cuenta un gobierno que le teme a su pueblo. Un gobierno que no puede enfrentar a su pueblo, un gobierno que no puede ir a las fiestas de su pueblo porque es pifiado, porque ya no es aplaudido. ¿Sí? ¿Cómo se puede? Debe ser por la crisis. ¿Sí? Porque no se ha tomado decisiones acertadas, porque no se ha sabido gobernar en función de los intereses del país, del pueblo, porque se ha hecho caso a las élites económicas, porque se ha hecho caso a las élites políticas, que son las que llevaron antes de la Revolución Ciudadana a la crisis en que se encontró al Ecuador cuando llegó Rafael Correa, y porque ahora nos quieren regresar al pasado. Vea la reforma electoral que acaba de aprobar. Esa reforma electoral
tiene objetivos claros. Código de la democracia. Sí, el Código de la democracia. ¿Qué es lo que pretende? Pretende ocultar la derrota que van a tener, paradójicamente, quienes fueron finalistas en las elecciones del 2017. Y para disimular, ahora pretenden cambiar el método y con eso poder disimular un poco la derrota que va a tener Alianza País y que va a tener Creo. Y por otro lado, buscar controlar el crecimiento de fuerzas que hemos sido las fuerzas que nos hemos opuesto al gobierno, desde el primer momento nosotros, pero siempre en el marco de la democracia, nos hemos opuesto en el marco de la Constitución y la democracia, y otros que en estos últimos meses también se han sumado a la oposición, y son estas fuerzas las que ahora empiezan a emerger, y a esas fuerzas se les quiere limitar con la reforma electoral antidemocrática, reforma electoral que pretendía eliminar los distritos ventajosamente, precisamente porque alertamos, no pasó, reforma electoral que, por ejemplo, ahora vuelve a la lista cerrada. Y yo puedo estar de acuerdo con la lista cerrada, tiene méritos la lista cerrada. Por ejemplo, permite que la gente vote por una corriente política, que se afirmen las corrientes políticas. Pero estoy en desacuerdo en que esa lista no hayan desbloqueado. Porque ahora entonces va a ser que básicamente son las cúpulas de los movimientos políticos, de los partidos las que ponen los candidatos o quienes definen los candidatos, cuando el ciudadano podría haber tenido la posibilidad de votar por un solo partido, pero en la lista poder establecer también modificaciones y si es que mi candidato estaba en tercer lugar de esa lista, yo lo podía colocar primero, podía darle un voto preferente a ese candidato. Lamentablemente, por esta desesperación de disimular con la reforma electoral la derrota que van a tener, se le hace un daño a la representación en el país. Entonces, vea usted, le vuelvo a decir, nosotros básicamente lo que ahora decimos es hay que recuperar ese sentido de esperanza a pesar de los días más difíciles. Lo mismo que la experiencia que nosotros tuvimos en prisión. De esa experiencia encontramos elementos positivos que nos pueden permitir decir ahora, vivimos de manera diferente esos 52 días, en mi caso 72, en el caso de Cristian y de Paola. Y de ahí estamos encontrando otros elementos que nos permiten conocer, vivir de mejor manera. Claro. Ahora, lo mismo tiene que ser el país. De estos meses, de estos años muy duros y de sacrificio, tenemos que encontrar la semilla para el futuro. Muy bien, dos inquietudes finales de Virgilio Hernández, ex asambleísta en el país, de Montecristi, como te ha dicho, también en este diálogo interesante. ¿Hasta cuándo va a estar con este grillete o cómo es el proceso legal? No, es que nosotros ahora tenemos que estar hasta la finalización del proceso. Si es que a mediados de febrero habría la entereza, le digo, poca confianza tengo en eso por las actuaciones de la Fiscalía y porque uno ve que es una evidente consigna política el enjuiciarnos, ¿sí? Poca esperanza tengo, pero ojalá me equivoque. O sea, es de las cosas en las que uno quisiera equivocarse. Esperemos. Y venir y decir, la Fiscalía hizo un dictamen abstentivo porque no tenía evidencias, no tenía pruebas. ¿Y por qué ellos saben que no tienen pruebas? ¿Saben por qué? Porque nosotros no creemos en la violencia, primero. Y segundo, porque nosotros estuvimos seguidos, pues. Y ellos tenían autorización judicial para interferirnos y para seguirnos desde el 7 de octubre. De tal manera que si ellos habrían visto que cometemos actos de violencia, nos habrían detenido de forma flagrante. Entonces ellos saben que no tienen evidencias, no tienen pruebas para eso. Ellos saben, ellos tienen el convencimiento de esto, pero aquí hay una consigna política. Pero me quisiera equivocar, quisiera pensar que el fiscal va a actuar con entereza profesional, ¿sí? Va a actuar con interés profesional y va a decir no hay elementos de convicción, por lo tanto hago un dictamen abstentivo y entonces ahí se acabaría el proceso y nos sacarían este grillete. Si no es así, el proceso seguirá, tendremos que ir y esperar que haya jueces que actúen de manera consecuente en base a la Constitución y la ley y no tengamos que enfrentar una retaliación política o una sentencia por pensar diferente, que es lo que en el fondo aquí está pasando. Usted ha dicho que está de acuerdo con la libertad de David Velastegui, policía que había disparado contra un ciudadano en mascarilla. En principio usted no estaba de acuerdo, ¿no? Pero parece que analizó bien el tema. Mire, es que yo creo que ese es el papel que deben tener los jueces. Mirar siempre las distintas aristas. Cuando uno ve una parte del video... Bosque, no solo el árbol, ¿no? Exacto, claro. Si uno ve una parte del video, uno ¿qué puede decir? Efectivamente, ahí hay un asesinato, ahí se mata a una persona. Pero cuando uno mira la realidad en su conjunto, puede entender
que efectivamente ahí hay temas mucho más complejos. Y por eso, después de que uno conoce, dice, sí, ahí se estaba cometiendo un acto de injusticia. Creo que ese es el papel de los jueces. Eso es lo que deben hacer efectivamente los jueces, ver las distintas aristas y no dejarse presionar por más incidencia mediática o política que exista y actuar de acuerdo a la Constitución, a la ley, tener la entereza de tomar decisiones. Y esas decisiones no pueden afectar a la libertad, no pueden afectar a este don tan preciado como es precisamente el que tenemos los seres humanos, el de la libertad. De tal forma que, y esto lo digo con absoluta claridad, aquí en el país parte de estos compromisos, parte de esta política de Estado debe ser lograr que los jueces actúen con independencia, que la Fiscalía recupere su papel como un organismo técnico, jurídico, y no sobre la base de oír otro tipo de presiones, o también dicen, para buscar ciertos propósitos políticos. ¿Sí? Cuidado, quienes ahora aparecen como los grandes perseguidores, después nos aparezcan como candidatos y podamos entender que todas sus actuaciones fueron porque estaban calculando una candidatura, ¿sí? Que también son cosas que se dicen. Como mucho se dice aquí, también dicen que lo que ha pasado es que en la Fiscalía General del Estado hay aires y tentaciones electorales, y entonces están buscando ver hasta cuánto crecen para ver si pueden o no ser candidatos, ¿sí? Cuidado, vaya a pasar eso, y eso después nos pueda explicar por qué se perseguía, porque se tenía pretensiones electorales. Hay que buscar, y yo le digo, yo quiero, para mí, para David Velastegui, para usted, para cualquier persona que mañana pueda estar involucrado, lo que quiero para todos los ecuatorianos, debido proceso. Correcto. Debido proceso. Debido proceso, ha dicho Virgilio Hernández. Y justicia, ¿no? Justicia, debido proceso y legalidad. Le vamos a pedir un autógrafo para el periódico Expectativa, por favor, Virgilio. Muy bien. Para que quede como testimonio que estuvo presente en esta entrevista. Claro, ahora dice un poco monitoreado por la Fiscalía. Gracias, Virgilio, por la entrevista, y cabe decir en el tema legal, en el tema judicial, que no debe ser letra muerta lo que está en la Constitución, lo que está en las leyes, que haya, como ha dicho Virgilio, el debido proceso, porque conocemos casos que quienes son atropellados resultan ser los causantes del accidente. Conozco un caso de una señora que perdió su pierna, una persona de la tercera edad, al ser atropellada por un vehículo, pero ellos demandaron ante la justicia para que se sancione al infractor, pero resulta que no aceptan la demanda y la sancionada es ella. Es decir, ella misma se causó el accidente. Imagínense, perdió su pierna y claro, ya no puede ir a misa como iba todos los domingos. Son cosas de la justicia. La justicia es hecha por hombres y los hombres tienen sus ideas, sus intereses y sus propósitos. Hoy es 23, ¿está bien? 24 bien, para hacernos de acuerdo esa fecha. Pero bueno, pusimos 23 como... Gracias, Virgilio, por la entrevista. Muchas gracias por este diálogo también. Correcto. Virgilio Hernández, en el marco de la apertura que tiene este periódico sin miramientos de ninguna naturaleza, derecha, izquierda, centro, todos están aquí. Gracias por la entrevista.